El equipo de científicos que explora las profundidades del lago Ness dijo esta noche que habían hecho contacto por sonar con un gran objeto no identificado. Hay una posibilidad de que hayamos identificado algo nuevo esta noche. Puede que incluso lo hayamos visto. Pase lo que pase, ciertamente hemos añadido a la rica historia de esta legendaria criatura. Durante casi 100 años, el monstruo del lago ha sido descartado como folclore. Fotos borrosas, historias de turistas, trucos de luz en aguas oscuras. Pero ahora, los científicos han llevado a cabo la investigación más avanzada jamás realizada del infame lago de Escocia, utilizando tecnología lo suficientemente poderosa como para mapear cada rincón oculto de sus profundidades. Esta búsqueda en décadas del legendario monstruo del lago Ness de Escocia está llegando a su fin. Bueno, los investigadores utilizaron nueva tecnología para intentar finalmente probar la existencia de la escurridiza bestia. Lo que encontraron no es un mito, es real, es impactante. Something's moving between the trees. Oh my God, it's moving! Y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre lo que se esconde bajo el lago Ness, el lago de las leyendas. Orígenes de un monstruo. El lago Ness no es un lago cualquiera. Se extiende por 37 kilómetros a través de las tierras altas escocesas, y es más profundo que el Mar del Norte en algunos lugares. Pero inevitablemente también nos hemos sentido intrigados por otros aspectos del Loch Ness. Sus aguas son frías, oscuras y cargadas de turba, lo que las hace casi negras. Incluso durante el día, la visibilidad bajo la superficie es casi nula. Desde la orilla rocosa, el agua puede parecer tranquila e inmóvil, pero debajo yace un mundo silencioso y oculto que muy pocos han explorado. Durante siglos, este paisaje misterioso ha fascinado y asustado a quienes viven cerca. Mucho antes de que llegaran los científicos y las cámaras, antiguas tribus celtas vivían alrededor del lago Ness. Según los historiadores, estas comunidades contaban historias de criaturas extrañas y peligrosas que vivían en el agua. No eran mitos juguetones destinados a entretener, eran advertencias transmitidas de una generación a la siguiente. Y el monstruo del lago Ness no era el único. Sin embargo, el monstruo del lago Ness podría no haber consolidado su lugar en la historia sin la ayuda de otra bestia gigante. Una de las criaturas más conocidas era el Kelpie, un espíritu de agua que cambia de forma. En muchos relatos, el Kelpie aparecía como un hermoso caballo para atraer a los viajeros, solo para arrastrarlos bajo el agua hasta su muerte. Otra criatura era el Nukelabi, un aterrador demonio marino que se decía no tenía piel, exponiendo músculo y hueso. La gente temía incluso pronunciar su nombre en voz alta, creyendo que traería mala suerte. Estas historias eran más que imaginación. En una época en la que la vida era dura y la supervivencia incierta, tales relatos ayudaban a las personas a entender ahogamientos repentinos, corrientes peligrosas o encuentros con animales grandes y agresivos. Muchos investigadores hoy en día creen que estas leyendas surgieron de eventos reales que fueron malinterpretados o exagerados. Para las personas antiguas, estos peligros se sentían vivos y poderosos, como si algo acechara bajo la oscura superficie, esperando atacar. La primera mención registrada de una criatura vinculada al lago Ness se remonta al año 565 después de Cristo. Según relatos escritos, un misionero irlandés, San Columba, estaba viajando por la región con sus seguidores. Se encontraron con lugareños enterrando a un hombre cerca del río Ness. El río Ness fluye directamente desde el lago Ness, llevando sus aguas oscuras y profundas hacia el mar. En Escocia, la palabra loch simplemente significa lago, así que Loch Ness es literalmente lago Ness. El lago Ness que conocemos hoy tendría que ser un lago muy antiguo, un lago de la época de los dinosaurios. El doliente dijo que había sido atacado por una gran bestia mientras nadaba. Más tarde, uno de los hombres de Columba entró al río para buscar un bote. Los testigos afirmaron que una enorme criatura surgió del agua, lista para atacar. Columba levantó la mano y apeló a su fe, ordenando a la criatura que se retirara. Según la historia, la bestia huyó de inmediato, desapareciendo en las profundidades. Si este encuentro es real o no, sigue siendo debatido. Lo que importa es que se convirtió en parte de la historia, dando peso a la creencia de que algo peligroso vivía en el lago Ness. Los lugareños mantuvieron vivas estas historias, compartiéndolas de boca en boca, cada generación añadiendo sus propios detalles. Con el tiempo, este miedo se convirtió en parte de la identidad de la región. El lago ya no era solo un cuerpo de agua, se veía como un lugar donde algo vivía, oculto y misterioso. Esta larga historia de avistamientos inexplicables preparó el escenario para lo que estaba por venir. Generaciones después, la ciencia finalmente desvelaría el misterio. El monstruo del lago Ness ha sido expuesto, y lo que los investigadores descubrieron es más impactante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Entender la leyenda del monstruo del lago Ness requiere examinar cientos de años de informes del lago, elaborados engaños, la vida de un santo y King Kong. Pero antes de eso, solo hizo falta un avistamiento moderno para transformar estos miedos antiguos en un fenómeno mundial. 1933, el avistamiento que cautivó al mundo. Durante siglos, el lago Ness fue un lugar tranquilo y aislado, conocido principalmente por las pequeñas comunidades que vivían a lo largo de sus orillas. Viajar a la zona era difícil porque no había carreteras adecuadas y los forasteros rara vez la visitaban.
Todo eso cambió a principios de la década de 1930 cuando se construyó una nueva carretera moderna, la A82, a lo largo de la orilla norte del lago. Esto fue un evento importante para la región. Por primera vez, los coches podían conducir justo al lado del agua, ofreciendo a los visitantes vistas claras de áreas que anteriormente estaban ocultas por densos bosques y terreno accidentado. Fue este acceso incrementado lo que preparó el escenario para lo que estaba por venir. En abril de 1933, ocurrió un evento que cambiaría para siempre cómo el mundo veía el lago Ness. Según los informes, George y Aldi Spicer estaban conduciendo por la A82 cuando vieron algo completamente impactante. Afirmaron que una criatura enorme cruzó la carretera directamente frente a su coche antes de deslizarse de nuevo al agua. La describieron como teniendo un cuello largo y parecido a una serpiente, y un cuerpo grande y voluminoso. Aún más inquietante, creyeron que llevaba un animal más pequeño en la boca mientras se movía. La pareja estaba aterrorizada, y su detallada descripción de lo que vieron despertó curiosidad y miedo inmediatos. En ese momento, el mundo estaba atravesando la Gran Depresión, un periodo de grave dificultad económica. Muchas personas estaban sin trabajo, los negocios estaban luchando, y los periódicos estaban peleando por mantenerse en funcionamiento. Las historias sensacionales eran una de las pocas formas en que los periódicos podían vender más copias y captar la atención del público. Cuando el relato de los Spicer llegó a la prensa, los editores reconocieron de inmediato su potencial. Aparecieron titulares dramáticos e ilustraciones, haciendo que la criatura pareciera aún más aterradora. Según los historiadores, algunos periódicos exageraron detalles o añadieron sus propios giros para mantener a los lectores enganchados. Poco después, más personas comenzaron a presentar sus propias afirmaciones. Algunos dijeron que vieron jorobas emergiendo del agua, mientras que otros describieron formas largas deslizándose justo debajo de la superficie. Algunos lugareños incluso informaron haber escuchado sonidos escalofriantes por la noche. Este tipo de animales sí vivieron en Escocia. Había monstruos marinos aquí. Según algunos informes no verificados, estos ruidos a veces se asemejaban al llanto de un bebé o al gemido bajo de un animal herido. Estos relatos escalofriantes despertaron el miedo entre los aldeanos cercanos y alimentaron rumores de que algo vivo acechaba en lo profundo del lago. A finales de 1933, el lago Ness había pasado de ser un lago tranquilo a una sensación global. Los visitantes acudieron en masa al área, con la esperanza de ver a la criatura por sí mismos. Los negocios locales se beneficiaron rápidamente, con hoteles, restaurantes y paseos en bote prosperando a medida que la leyenda crecía. La historia ya no era solo un avistamiento extraño. Se había convertido en una fuerza cultural y comercial, con el dinero y el misterio ahora profundamente conectados. La frenética actividad solo se intensificó el año siguiente cuando una sola fotografía conmocionaría al mundo, creando una imagen del monstruo que perduraría por generaciones. La foto que lo cambió todo. En abril de 1934, una sola fotografía llevaría la leyenda del lago Ness de una curiosidad local a una obsesión global. Publicado por un importante periódico de Londres, la imagen parecía mostrar un largo cuello en forma de serpiente emergiendo de la superficie del agua oscura, rodeado de ondas. Para el público de esa época, esto no era solo una fotografía. Se veía como una prueba irrefutable de que algo extraordinario vivía bajo el lago Ness. Sin internet, manipulación digital, ni formas modernas de verificar la autenticidad, la gente confiaba en lo que veía con sus propios ojos, y lo que veían parecía una criatura prehistórica traída de vuelta a la vida. El momento no podría haber sido más perfecto. El mundo todavía lidiaba con dificultades económicas, y la gente estaba ansiosa por esperanza, asombro y distracción. En aquel entonces, la tecnología era muy diferente a la de hoy. Editar o manipular fotografías era extremadamente difícil y requería mucho tiempo. No había computadoras ni herramientas digitales para crear efectos convincentes. Debido a esto, la mayoría de la gente creía que una fotografía era una prueba sólida de la realidad. Si lo veías en una imagen, confiabas en que era cierto. Esta imagen misteriosa proporcionó exactamente lo que la gente anhelaba. Coincidía con las descripciones anteriores de testigos oculares de una criatura con un cuello largo y jorobas, dando al público una imagen clara para asociar con el monstruo que ahora llamaban Nessie. Casi de la noche a la mañana, la fotografía se difundió por periódicos de todo el mundo. La historia de una criatura oculta en un remoto lago escocés capturó la imaginación a nivel global, y la leyenda se convirtió en un fenómeno en toda regla. A medida que crecía la emoción, comenzaron a aparecer más fotografías y películas a lo largo de los años, cada una afirmando capturar pruebas de la existencia de Nessie. Algunas eran borrosas y dejaban mucho a la interpretación, mientras que otras parecían mucho más convincentes. Entre estas, estaba una película corta grabada en 1960 por un ingeniero británico llamado Tim Dinsdale. Su metraje mostraba un gran objeto oscuro deslizándose constantemente por el lago, dejando una estela poderosa detrás. Al principio pensé que era el cuello de un cormorán, pero luego, por supuesto, podías ver que no era un cormorán porque era demasiado grande, y salió como una serpiente negra. Dinsdale creía con absoluta certeza que había filmado a una criatura viviente. Durante décadas, expertos estudiaron el clip. Algunos argumentaron que mostraba claramente un animal moviéndose por su propia cuenta, mientras que otros insistieron en que solo era un barco visto desde la distancia. Incluso hoy, la película sigue siendo una de las pruebas más debatidas relacionadas con el lago Ness.
Otra famosa pieza de evidencia surgió en la década de 1970, más tarde conocida como la foto de la aleta. Esta imagen parecía mostrar una gran aleta en forma de diamante moviéndose bajo la superficie del agua. Causó sensación en ese momento, porque coincidía estrechamente con las descripciones de un plesiosaurio, un antiguo reptil marino que vivió hace millones de años durante la era de los dinosaurios. La foto alimentó la creencia de que una pequeña población de estas criaturas prehistóricas podría haber sobrevivido sin ser detectada en el lago Ness. Las empresas rápidamente vieron una oportunidad. Los fabricantes de juguetes crearon figuritas modeladas según la criatura de la foto. Los cineastas añadieron bestias marinas de cuello largo a sus películas, y los autores publicaron libros llenos de emocionantes historias de monstruos submarinos. Los turistas acudieron en masa a Loch Ness, llenando hoteles y restaurantes, mientras que las tiendas de souvenirs vendían de todo, desde postales hasta juguetes de peluche. Nessie se convirtió en más que una historia, se convirtió en una marca y un símbolo del folclore escocés. Durante décadas, estas fotos no fueron cuestionadas. Las familias las exhibían con orgullo, los científicos las debatían, y los creyentes las usaban como su máxima prueba. El equipo de científicos que explora las profundidades del lago Ness dijo esta noche que habían hecho contacto por sonar con un gran objeto no identificado. Los escépticos plantearon preguntas ocasionales, pero el mundo estaba en gran medida convencido. Luego, en 1994, todo cambió. Según los informes, Christian Spurling, un hombre relacionado con la primera fotografía, hizo una impactante confesión en su lecho de muerte. Reveló que el monstruo era en realidad una pequeña cabeza y cuello de modelo adheridos a un submarino de juguete. El engaño había sido orquestado por Spurling, su padrastro, y otros para vengarse del mismo periódico que publicó la foto, que anteriormente los había ridiculizado públicamente. La revelación fue devastadora. Si la imagen más icónica del monstruo del lago Ness era falsa, ¿qué pasaba con las otras? ¿Qué pasa con la foto de la aleta? Años después, se determinó que la foto de la aleta, que había inspirado sueños de dinosaurios vivientes, fue escenificada o mal interpretada. Muchos se sintieron traicionados, especialmente aquellos que habían dedicado sus vidas a probar la existencia de Nessie. Algunos incluso se negaron a creer la confesión, afirmando que era parte de un encubrimiento. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿La gente realmente veía una criatura, o veían lo que desesperadamente querían ver? Incluso con estos engaños expuestos, la creencia en Nessie no murió. Esta creencia inquebrantable impulsó a los científicos a buscar respuestas utilizando nuevas herramientas. Con las fotos ya no confiables, la siguiente etapa de la búsqueda se centraría en la tecnología, con la esperanza de finalmente resolver el misterio, la revolución del sonar, cazando en las profundidades. Para la década de 1960, la fascinación pública por el monstruo del lago Ness había crecido tanto que los avistamientos casuales ya no eran suficientes. La gente quería pruebas contundentes. Científicos y aventureros comenzaron a depender de la tecnología para resolver el debate de una vez por todas. Esto llevó a la formación del Loch Ness Investigation Bureau, el primer grupo organizado dedicado a buscar sistemáticamente a la criatura. Su herramienta de elección era el sonar, una tecnología relativamente nueva en ese momento que utilizaba ondas sonoras para mapear objetos bajo la superficie. Los primeros escaneos de sonar eran emocionantes pero frustrantes. Los equipos arrastraron equipos a través del lago, enviando pulsos de sonido y estudiando cuidadosamente los ecos que regresaban. Según los informes, algunas lecturas mostraron destellos misteriosos y en movimiento en lo profundo de la superficie, mucho más grandes que cualquier pez conocido. Estos hallazgos despertaron tanto esperanza como escepticismo. Algunos científicos creían que las señales podrían indicar una criatura grande y desconocida, mientras que otros sugerían que podrían ser causadas por bancos de peces, troncos a la deriva, o incluso escombros submarinos perturbados por las corrientes. A medida que pasaron los años, la tecnología de sonar mejoró. En 1987, los investigadores lanzaron la misión más ambiciosa hasta el momento, la Operación Deep Scan. Una flota de 20 barcos equipados con sistemas de sonar avanzados se dispuso en una formación de cuadrícula precisa. Su objetivo era barrer cada parte del lago en un solo esfuerzo coordinado. En la década de 1980, costó más de $1 millón y empleó 20 embarcaciones que recorrían toda la longitud del lago. Durante varios días tensos, el equipo escaneó sin descanso. La emoción alcanzó su punto máximo cuando el sonar detectó un objeto masivo a más de 600 pies por debajo de la superficie. La señal parecía moverse lentamente a través de las profundidades. Por un breve momento, parecía que finalmente habían encontrado pruebas. Pero antes de que los barcos pudieran acercarse, el objeto desapareció. Algunos expertos argumentaron que podría haber sido un animal grande, mientras que otros creían que era una mala interpretación causada por las condiciones únicas del lago. El lago Ness es notoriamente difícil de estudiar. Sus aguas oscuras y llenas de turba bloquean la visibilidad. Sus temperaturas cambian drásticamente a diferentes profundidades, y su gran tamaño hace que sea fácil que cualquier cosa desaparezca sin dejar rastro. Estos vislumbres tentadores mantenían viva la leyenda, pero no ofrecían respuestas definitivas. Algo parecía estar allí abajo, pero nadie podía decir con certeza qué era. Después de décadas de búsquedas con sonar que plantearon más preguntas de las que respondieron, los científicos se dieron cuenta de que necesitaban un enfoque completamente nuevo que pudiera finalmente resolver el misterio sin depender de avistamientos o señales de sonar fugaces. La revolución del ADN. Para 2018,
Décadas de búsquedas utilizando sonar y cámaras submarinas solo habían producido imágenes borrosas y ecos de sonar inexplicables. A pesar de innumerables expediciones, nadie había logrado capturar una prueba definitiva de un monstruo acechando en el lago Ness. Muchos investigadores comenzaban a preguntarse si el misterio alguna vez se resolvería. Fue entonces cuando el profesor Neil Gemmell de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda introdujo un enfoque completamente nuevo llamado ADN ambiental o eDNA. Using eDNA, the team will be able to study the inhabitants of the loch without them even being seen. Este método era diferente de todo lo que se había hecho antes. En lugar de intentar ver a la criatura directamente, el equipo de Gemmell decidió examinar el agua en sí. Todo ser vivo deja tras de sí trazas microscópicas de su material genético. Los peces desprenden escamas y mucosidad. Los mamíferos dejan células de piel y pelo. Incluso los productos de desecho llevan ADN. Al recolectar cuidadosamente muestras de agua y analizarlas en un laboratorio, los científicos podrían detectar cada especie que vive en el lago sin verlas. Esto significaba que si una criatura grande y desconocida realmente vivía en el lago Ness, su ADN aparecería en los resultados. El profesor Gemmell y su equipo pasaron 2 semanas recolectando muestras de todo el lago. Reunieron 252 muestras, extrayendo agua de la superficie, las profundidades medias, e incluso del fondo turbio para asegurarse de que ninguna área quedara sin revisar. Una vez recolectadas, las muestras fueron filtradas y procesadas en el laboratorio. El procedimiento fue lento y muy detallado, tardando meses en completarse. A diferencia de búsquedas anteriores que dependían de avistamientos o fotografías fácilmente falsificables, este método prometía datos científicos sólidos que no podían ser manipulados. Cuando los resultados finalmente estuvieron listos, sorprendieron a todos los involucrados. La primera sorpresa vino de lo que no se encontró. No había rastro de reptiles prehistóricos como los plesiosaurios, los animales parecidos a dinosaurios que muchos habían imaginado durante mucho tiempo como la verdadera identidad de Nessie. Tampoco había evidencia de tiburones gigantes, peces masivos o especies extranjeras introducidas secretamente en el lago. Esto descartó de inmediato varias de las teorías más populares que habían persistido durante décadas. Luego vino el descubrimiento más inesperado. Entre todas las especies identificadas, un resultado apareció en cantidades abrumadoras: anguilas. La cantidad de ADN de anguila era mucho mayor de lo que cualquiera había predicho. Al principio, el equipo sospechó un error. Repitieron sus pruebas, pero cada vez, el resultado era el mismo. Había muchas más anguilas en el lago Ness de lo que estudios anteriores habían sugerido. Aunque este descubrimiento era profundamente convincente, dividió al público. Muchos entusiastas de Nessie estaban decepcionados. Durante décadas, habían imaginado una criatura similar a un dinosaurio sobreviviendo contra todo pronóstico. Saber que el monstruo podría ser en realidad una anguila gigante fue una decepción. Algunos se negaron a creerlo, mientras que otros lo aceptaron como la explicación más lógica hasta el momento. Esta teoría replanteó todo el misterio. Sugería que Nessie era real, pero no de la manera en que la gente siempre había imaginado. Aún así, dejó una pregunta persistente. ¿Podría una anguila gigante realmente explicar cada encuentro aterrador y cada sonido extraño reportado durante el último siglo? Esa pregunta impulsó la búsqueda aún más, insinuando que todavía podría haber secretos acechando bajo la superficie. La teoría de la anguila gigante, del mito a la biología. El descubrimiento de cantidades abrumadoras de ADN de anguila en el lago Ness planteó una teoría audaz y controvertida que capturó la atención de científicos y lugareños por igual. Las anguilas ya son una parte natural y esencial del ecosistema del lago. Según los investigadores, estas criaturas comienzan sus vidas a miles de millas de distancia en el Mar de los Sargazos, una región del Océano Atlántico cerca de Bermudas. Desde allí, emprenden una increíble migración a través del océano, nadando por ríos y arroyos hasta llegar a ambientes de agua dulce como el lago Ness. Una vez que llegan, permanecen durante muchos años, creciendo y alimentándose en las aguas oscuras y frías, antes de finalmente emprender el largo viaje de regreso al Mar de los Sargazos, para reproducirse y morir. Normalmente, las anguilas europeas crecen hasta medir alrededor de 2 o 3 pies de longitud, lo que las hace parecer inofensivas y poco notables. Sin embargo, los científicos han documentado casos raros de un fenómeno llamado gigantismo. Esto ocurre cuando ciertas condiciones permiten que un animal crezca mucho más allá de su tamaño normal. Los investigadores creen que esto puede suceder debido a una combinación de genética, una abundante fuente de alimento, y la ausencia de depredadores naturales. En el lago Ness, el entorno es ideal para que esto ocurra. El lago es profundo, frío y rico en nutrientes, ofreciendo mucha comida y muy pocas amenazas. También es un hábitat estable y aislado donde algunas anguilas podrían vivir sin ser molestadas durante décadas, dándoles suficiente tiempo para alcanzar tamaños extraordinarios. Los pescadores locales han compartido durante mucho tiempo historias de capturar anguilas inusualmente gruesas, parecidas a serpientes, o de ver movimientos extraños en el agua que eran demasiado grandes para ser explicados por la fauna normal. Aunque estas historias no están verificadas, añaden peso a la idea de que algo más grande de lo habitual podría estar acechando bajo la superficie. Esta explicación resolvió muchos de los misterios en torno al lago Ness y proporcionó una base lógica y biológica para los avistamientos que habían aterrorizado y fascinado a la gente durante casi un siglo. Sin embargo, no explicaba todo.
Algunas lecturas de sonar eran demasiado precisas y demasiado grandes para coincidir incluso con la anguila más grande conocida. Algunos encuentros de testigos presenciales describieron movimientos y sonidos que no encajaban fácilmente en esta teoría, como gritos extraños escuchados por la noche, u objetos moviéndose a velocidades que ninguna anguila podría alcanzar. Esos detalles persistentes mantuvieron viva la leyenda. Mientras la ciencia ofrecía una posible solución, también insinuaba que podría haber algo más oscuro, algo aún más extraño acechando bajo la superficie, y ahí es donde la historia toma un giro aún más escalofriante. Los encuentros inexplicables que la ciencia no puede descartar. La teoría de la anguila gigante se ha convertido en la explicación científica más ampliamente aceptada para el monstruo del lago Ness. Muchos investigadores y lugareños están de acuerdo en que las anguilas grandes podrían explicar la mayoría de los avistamientos y formas extrañas reportadas a lo largo de los años. Sin embargo, todavía hay personas que creen que no todo ha sido respondido. Algunos eventos, testimonios y piezas de evidencia siguen siendo desconcertantes. Estos casos no resueltos mantienen vivo el misterio y empujan a muchos a seguir buscando pruebas más contundentes que vayan más allá de lo que la ciencia ha explicado. Ciertas pruebas, como la película de Tim Dinsdale, han alimentado estos debates en curso. Algunos especialistas creen que muestra un animal moviéndose bajo el agua, mientras que otros insisten en que es simplemente un barco. Incluso hoy, sigue siendo un punto de controversia y un recordatorio de que el lago Ness aún guarda secretos que la ciencia no puede descifrar completamente. Los testimonios de testigos oculares también han contribuido al debate. A lo largo de los años, oficiales de policía, personal militar y navegantes experimentados han reportado avistamientos que insistieron no podían ser explicados por una anguila, por grande que fuera. Algunos describieron ver una forma masiva deslizándose bajo la superficie a plena luz del día. Otros han hablado de ruidos extraños por la noche, y algunos afirman que los sonidos se asemejaban al llanto de un bebé resonando a través de las aguas oscuras. Debido a que estos testigos son profesionales capacitados, sus testimonios han sido difíciles de descartar por completo. Muchos de ellos continúan creyendo que encontraron algo extraordinario, y regresan a Loch Ness en busca de una explicación más sólida. El legado de Nessie, el monstruo que dio forma a una nación. El monstruo del lago Ness es más que una criatura en una historia. Se ha convertido en una parte duradera de la identidad de Escocia. En toda Escocia, la imagen de Nessie aparece en todas partes. Está pintada en murales en las escuelas, aparece en desfiles, e incluso se utiliza en festivales oficiales que celebran la historia y el folclore de las tierras altas. Artistas locales crean canciones, esculturas y pinturas que representan a la criatura de diferentes maneras. Algunos lo tratan de manera juguetona, mientras que otros lo muestran como un símbolo misterioso y poderoso de las profundidades ocultas de la naturaleza. Nessie se ha convertido en un personaje que une comunidades y celebra la tradición escocesa. A lo largo de las décadas, Nessie ha crecido mucho más allá de las tierras altas de Escocia, convirtiéndose en un ícono cultural global. La criatura ha aparecido en películas importantes como The Secret of the Loch, 1934, una de las primeras películas inspiradas por la leyenda, y The Water Horse, Legend of the Deep, 2007, que reimaginó a Nessie como un compañero mágico para un niño. Disney incluso creó un cortometraje animado, La balada de Nessie, 2011, dando al monstruo una encantadora historia de fondo apta para toda la familia. Nessie también ha aparecido en documentales emitidos en todo el mundo, innumerables libros e incluso en videojuegos como Apex Legends, donde pequeños peluches de Nessie sirven como huevos de Pascua para los jugadores. Más allá del entretenimiento, Nessie se ha utilizado en campañas ambientales para concienciar sobre la preservación del ecosistema del lago. Esta presencia perdurable ha convertido al monstruo del lago Ness en uno de los símbolos más reconocibles de Escocia, demostrando que incluso si el misterio científico se resuelve, el legado cultural de Nessie perdurará. La leyenda también ha fomentado la protección ambiental. Según informes locales, varios grupos de conservación han utilizado la fama de Nessie para crear conciencia sobre el ecosistema del lago. Proteger las aguas y la vida silvestre del lago se ha convertido en una prioridad tanto para los científicos como para las autoridades locales. Algunos argumentan que sin la leyenda, habría menos atención y menos recursos dedicados a preservar este entorno natural único. Incluso si la criatura resulta ser nada más que una anguila gigante, el mito ha crecido más allá de la biología. ¿Qué crees que se esconde bajo las oscuras aguas del lago Ness? ¿Crees que Nessie es real o es solo una leyenda? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu teoría. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.